Ya está. Bien, lo que vamos a hacer ahora es explicar esta parte de aquí que corresponde a lo que serían los músculos del antebrazo. Estos músculos del antebrazo van a estar divididos en dos compartimentos, como dice su libro. Van a ser un compartimento que en la posición anatómica, esta es una extremidad derecha, va a ser el compartimento anterior, también conocido como flexor pronador, es este de aquí, por lo tanto va a ser flexión y pronación. Va a tener características de que gran parte de sus músculos, especialmente los de la capa superficial, se van a insertar en esto de aquí que es el epicóndilo medial, es decir, pues la parte más sobresaliente o porción ósea de lo que sería la epífisis del húmero. Epífisis distal del húmero, más precisamente su cóndilo medial. De esa parte, su epicóndilo medial. Y el otro compartimento va a ser el que está atrás, que es el que no se ve en posición anatómica, que sería el compartimento que hace lo contrario. Si este hacía flexión, pronación, el otro hace extensión y supinación. Entonces empezamos con este de aquí, que es el músculo, perdón, el compartimento flexor pronador o compartimento anterior del antebrazo. Van a notar que la mayor parte de los músculos van a tener su porción o su vientre muscular proximal y sus tendones alargados en la parte distal. Van a cruzar la articulación normalmente del carpo, es decir, la parte de la muñeca, y van a ir a insertarse en alguna de las estructuras de la mano. Por tanto, son músculos que actúan a distancia. Eso es importante para la clínica porque, por ejemplo, un síndrome de túnel carpiano que afecta esta región, que afecta al nervio mediano, no va a afectar a los músculos proximales porque ya les ha dado inervación. Por tanto, estos músculos que están inervados por el mediano van a funcionar normalmente. Los que se van a afectar van a ser los que actúan o los que se originan en la mano, donde recién les va a dar inervación. Importante para saber dónde está localizada la lesión de un determinado nervio. El compartimento anterior, también conocido como flexor pronador del antebrazo, lo que va a hacer es producir la flexión y pronación. Por tanto, la mayor parte de sus músculos van a ser flexores, van a llevar el término de flexores o de pronadores en su nombre. Se divide en dos capas, bueno, en tres capas según su libro, una más superficial, una intermedia y una profunda. En la capa más superficial van a estar básicamente estos que se ven aquí, estos tres, más este de aquí atrás, que es un músculo más corto, que como ven se va hacia la profundidad y no se va a distancia. Este músculo de aquí se va a encargar principalmente de la pronación y como ven es más o menos cilíndrico, así que le han puesto pronador redondo. Por tanto, este aquí es el pronador redondo. El siguiente superficial es este de aquí, que es un músculo flexor y como está en el lado radial se denomina flexor radial del carpo. El siguiente es este largo, que tiene un vientre corto y su tendón es uno de los más largos, se denomina palmar largo. Y el siguiente sería el flexor cubital del carpo, que va a ir pues hacia la región cubital, este aquí, flexor cubital del carpo. En la capa más profunda, debajo de estos que ya hemos visto, vamos a tener este de aquí que es el flexor, todo esto de aquí corresponde al flexor de los dedos. Como ven, ¿qué hace? Flexiona los dedos. Es el flexor superficial de los dedos. ¿Qué correspondería a la segunda capa? Debajo de ese flexor superficial de los dedos, que como ven pues llega a todos los dedos y produce movimientos en diferentes partes, vamos a tener un flexor profundo de los dedos, que también va a hacer lo mismo, pero se va a insertar en lo que es la falange distal. Por tanto, lo que va a producir es ese movimiento de flexión de los dedos. ¿Se ve, no? Es el flexor profundo de los dedos. Y va a haber uno, o esta parte más medial, que se separa, que es el flexor del pulgar. Como ven, va a producir una flexión a nivel de este, que es el pulgar. ¿Se ve, no? Y en la capa más profunda vamos a tener solo un músculo. Algunos lo clasifican como una cuarta capa. Va a ser un músculo que va en realidad de hueso a hueso y va a tener en la parte proximal era la membrana interósea. En la parte distal se va a transformar en un músculo que, como se encarga de la pronación y tiene una forma cuadrada, se denomina pronador cuadrado. Todos estos músculos que hemos visto del compartimento flexor pronador están inervados todos por el mismo nervio, que es el nervio mediano, excepto dos excepciones, que serían el flexor cubital del carpo y
la parte más lateral o cubital, pero en posición anatómica, parte más medial. En nuestro caso, la parte que está más hacia el hueso cúbito o hacia el meñique del flexor profundo de los dedos. Solo esas dos son las excepciones. Todo lo demás tiene elevado por el nervio mediano. Antes de irnos de esa parte de lo que son los músculos, podemos hablar de algunos de los vasos que se ven en esta región, vasos y nervios. Entonces, lateral a lo que sería el flexor radial del carpo y cubierto por este aquí que es el braquio radial, se encuentra el paquete vasculo nervioso radial, que es todo eso que se ve ahí. Esta estructura, que es más superficial, se denomina vena cefálica. Como ven, está viniendo desde lo que sería la región dorsal del pulgar, y por tanto esto estaría en realidad por fuera de lo que sería la aponeurosis que cubre, estaría dentro de la piel. Por tanto, esta es la cefálica. Esa hay que separarla y no confundir de los vasos que, como ven, vasos y nervios que, como ven, son más profundos, que están aquí abajo. Esto de aquí sí es el paquete vascular nervioso radial. Tenemos el nervio radial, que está separado, la arteria radial, que aquí tiene su forma más o menos cilíndrica, y que, como ven, está rodeada por las venas radiales, que normalmente son dos. Esta de ese lado, es esa que se ve en azul, y aquí está la otra: arteria, vena y nervios radiales. Esos tres van normalmente juntos. Lo mismo pasa al lado cubital. Como ven, a este lado también tenemos las tres estructuras: el nervio cubital, la arteria, que es más o menos cilíndrica, aquí se ve al medio, blanca, y las venas. Por tanto, tenemos también lo que es el paquete vascular nervioso, aquí se ve el nervio por separado, del lado cubital. Por tanto, son todos cubitales. Y en el centro vamos a tener el nervio mediano, con las arterias interóseas y venas interóseas anteriores. La estructura más grande que vemos va a ser el nervio mediano. Entonces aquí se tiene el nervio y aquí está la arteria. Las venas no se ven claramente. Entonces aquí tiene nervio mediano y arteria interósea anterior. Van a pasar por esto que se llama túnel del carpo o túnel carpiano. Y si hay una compresión aquí, va a producir parestesias, alteraciones motoras en lo que sería la región de la mano. Ese es el síndrome del túnel carpiano, que tiene una patología, ¿no?, en su caso clínico. En la parte posterior, lo vamos a ver así. Estaríamos viendo pues la región de atrás del antebrazo. Este es el compartimento extensor supinador. Está dividido también en 6 músculos superficiales, que serían este de aquí, que como va del brazo al radio se denomina braquio radial. Los siguientes dos van a producir lo que sería pues este de aquí es el braquio radial. Los siguientes dos que van a producir la extensión del carpo se denominan extensores radiales largo, que como ven viene hasta más arriba, hasta la cresta supracondilia, y extensor radial corto del carpo. Braquio radial, extensor radial largo, extensor radial corto. Ahí tenemos 3. Aquí vamos a tener todo esto aquí que se conoce como extensor de los dedos. Entonces toda esta capa es el extensor de los dedos, que su función va a ser pues hacer eso de ahí, ¿no?, la extensión de los dedos. El más lateral de esos normalmente se lo considera como un músculo aparte, aunque tiene inserciones comunes. ¿Por qué? Porque se puede hacer un movimiento aparte con ese músculo. Es el extensor del meñique, que se considera aparte, que sería el cuarto y el quinto músculos de esta capa. Y el último es el extensor cubital o extensor ulnar del carpo. Y ya hemos visto los 6 superficiales, que están ahí 3, y de este lado 1, 2 y 3. Quitando estos de aquí, tendríamos los músculos del compartimento profundo. Este es un emergente, este sí es del compartimento profundo. Solo hay 2 músculos en el compartimento profundo. Este de aquí, como están viendo, se dirige hacia este dedo, que es el dedo índice. Por tanto, es el extensor del índice. Y ese es un músculo del compartimento más profundo de la región dorsal. Y el otro se va a encontrar aquí arriba, debajo de los extensores radiales, y es este aquí, que se conoce como músculo supinador. Esa es la capa profunda. Y tenemos una tercera capa, una tercera división, que son músculos profundos, pero se conoce como músculos emergentes, porque emergen o salen desde la profundidad. Cuando estaría esto en posición anatómica, estaría así, y se ve cómo aparecen o emergen estos músculos.
que van a ser tres. Van a ser el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Como ven, sus tendones van a cruzar luego hacia lo que sería el pulgar. Aquí está el del extensor del extensor largo del pulgar. Lo que parece corto porque lo estamos viendo más abajo, pero en realidad si siguen su camino viene desde más arriba. Estos salen de aquí, por tanto es el extensor corto, y este sale desde aquí arriba, por tanto es el extensor largo. No se dejen engañar por cómo se vean en la parte inferior. Y este aquí es el abductor largo, que estos dos van a tener sus tendones que están apareciendo aquí. ¿Qué más se ve? Esta parte de aquí se llama tabaquera anatómica, ¿no? Es la parte que cuando hacemos así, pues aparece aquí un espacio. Y es importante porque por ahí va a pasar la arteria radial o sus ramas para venir a dar el arco dorsal. Aquí tenemos los tendones de los extensores. Este aquí es el tendón del extensor del índice, precisamente este es el extensor de los dedos, con todos estos. Y se va a ver aquí el tendón del extensor del meñique, que como ven tiene dos, uno viene de los dedos y otro es del meñique específicamente. Estos de aquí se denominan retináculos. Este es el retináculo extensor, sirve para que los tendones no estén colgando y mejora su función, para que cuando hagamos tracción de aquí se mueva más eficientemente la parte distal. Al otro lado hay lo mismo, que sería el retináculo de los flexores, importante en clínica por el síndrome del túnel carpiano. Luego esas estructuras que pasen van a dar ramos digitales, como ven, todos estos de aquí son ramos digitales, nerviosos, y los otros son arteriales. Se ve ahí los tendones de los flexores de los dedos. Lo último que faltaría es mano. En mano vamos a tener dos compartimentos, tenar e hipotenar. El compartimento tenar va a estar relacionado todo con funciones del pulgar, porque es la base del pulgar. Y el hipotenar con funciones del meñique. Así que aquí van a ver músculos del pulgar y aquí músculos del meñique. ¿Qué vamos a encontrar aquí entonces? Vamos a encontrar básicamente 4 músculos. 1, 2, 3, 4. Bien, el que menos se ve, que no se ve muy bien sus fibras, están ahí en la profundidad, es el aductor del pulgar. Va a ser el más profundo. En este preparado no se ve claramente, excepto aquí. Ahí ya se ve, ¿no? El color café. Ese es el aductor del pulgar. Ese de ahí. Tiene fibras que van de un lado a otro. Como ven, ahí se ven las fibras musculares. Lo que hace es aducción, por eso está en la parte más medial. Vamos a tener este de aquí, que es el flexor del pulgar, flexor corto del pulgar, abductor corto del pulgar. Este de aquí, que es el opositor del pulgar. Por tanto, hay 4 músculos en esa región. Hay unos parecidos en la parte del meñique, que van a ser el abductor del meñique, que es el más lateral, ese que se ve ahí, como ven se puede separar. Este de aquí, que es el flexor del meñique, y en la profundidad y debajo de esos, el opositor del meñique. Por tanto, ahí hay 1, 2 y se ven las fibras musculares del tercero. Y con eso hemos terminado lo que es la explicación de músculos y regiones de antebrazo y mano.